Los monitores marcaron 15 minutos sin latido cardíaco, pero lo que Ezequiel vio en ese vacío desafía todo lo que la medicina uruguaya puede explicar. Advertencia: este testimonio cambiará tu concepto sobre la muerte para siempre. Ezequiel Torrealba tenía exactamente el tipo de vida que la sociedad moderna aplaude y venera. A sus 34 años, este ingeniero civil había escalado posiciones en una de las constructoras más prestigiosas de Montevideo, Uruguay, con una rapidez que incluso sus propios colegas encontraban intimidante. Su oficina en el piso 12 del World Trade Center montevideano tenía vistas panorámicas del Río de la Plata, un escritorio de caoba importada y una colección de premios industriales que brillaban bajo las luces LED como trofeos de una guerra corporativa ganada con astucia y despiadada eficiencia. Cada mañana, Ezequiel se levantaba a las 5:30 en su apartamento minimalista del barrio Pocitos, un espacio diseñado por un arquitecto brasileño donde predominaban el acero inoxidable, el vidrio y la ausencia total de fotografías familiares. Su rutina era milimétrica: 30 minutos de ejercicio en el gimnasio del edificio, ducha fría para activar el metabolismo, café negro sin azúcar mientras revisaba correos electrónicos en 3 pantallas simultáneas. Para las 7 de la mañana ya había resuelto problemas estructurales que otros ingenieros tardarían días en comprender. Y para las 8 estaba en su auto alemán último modelo, navegando el tráfico montevideano con la misma precisión con la que calculaba cargas de tensión en puentes colgantes. Pero detrás de esa fachada de éxito implacable había un vacío que Ezequiel había aprendido a ignorar con la misma disciplina que aplicaba a todo lo demás en su vida. Su madre, Graciela Torrealba, una mujer de 62 años con manos curtidas por décadas de trabajo como empleada doméstica, vivía en el barrio La Teja, a solo 25 minutos en auto desde el apartamento de su hijo, pero bien podría haber estado en otro continente. Ezequiel la visitaba tal vez una vez cada 2 meses, siempre con prisa, siempre con el teléfono sonando, siempre con una excusa lista para escapar de esa casa humilde, donde las paredes todavía exhibían imágenes del Sagrado Corazón de Jesús y estampas de la Virgen de los 33 que su madre besaba cada noche antes de dormir. Graciela oraba por su hijo, con una persistencia que él encontraba irritante y primitiva. Cada vez que lo llamaba, ella terminaba la conversación con un «Que Dios te bendiga, mi hijo», y Ezequiel respondía con un silencio incómodo o un «Sí, mamá», desprovisto de cualquier convicción. Para él, la fe de su madre era un vestigio de ignorancia, una muleta psicológica para personas que no habían tenido acceso a la educación que él sí tuvo. Ezequiel se consideraba un hombre de ciencia, de hechos verificables, de ecuaciones que no dejaban espacio para supersticiones medievales. En las redes sociales, bajo el seudónimo Ingeniero Racional Uixaos, dedicaba horas a debatir contra lo que él llamaba fanáticos religiosos, destrozando argumentos teológicos con lógica cartesiana y un sarcasmo cortante que le había ganado miles de seguidores entre ateos militantes de toda América Latina. Su padre, Roberto Torrealba, había fallecido cuando Ezequiel tenía 19 años, víctima de un infarto masivo mientras trabajaba como electricista en una obra de construcción. Ezequiel recordaba vívidamente el funeral, la manera en que su madre se aferraba al ataúd llorando y murmurando oraciones, la forma en que el sacerdote hablaba de la voluntad de Dios y el descanso eterno. Esa noche, mientras su madre dormía exhausta en el sofá de la sala, Ezequiel había tomado una decisión que cambiaría la trayectoria de su vida. Si Dios existiera, nunca habría permitido que un hombre bueno como su padre muriera dejando a una familia en la pobreza. Por lo tanto, Dios no existía. Era simple, era lógico, era final. Esa conclusión lo había impulsado a trabajar con una ferocidad casi inhumana. Terminó su carrera de ingeniería con honores, obtuvo una beca para una maestría en Buenos Aires, regresó a Uruguay
y comenzó a trepar la escalera corporativa con una determinación que asustaba hasta a sus superiores. El dinero llegó, luego el prestigio, después los contratos millonarios, pero las relaciones humanas genuinas nunca llegaron. Ezequiel había tenido novias, por supuesto, mujeres hermosas e inteligentes que duraban en su vida entre 3 y 6 meses, antes de cansarse de ser tratadas como otro proyecto más en su agenda. Tenía colegas, pero no amigos. Tenía éxito, pero no paz. Tenía todo lo que la sociedad promete que te hará feliz. Y sin embargo, cuando apagaba las luces de su apartamento cada noche, el silencio que lo rodeaba tenía un peso específico que ninguna ecuación podía calcular. La noche del 23 de marzo de 2024 comenzó como cualquier otra noche de cierre de negocios. Ezequiel había cenado en el restaurante Francis del Sofitel Montevideo, con ejecutivos de una empresa brasileña interesada en construir un complejo hotelero en Punta del Este. La cena había sido exitosa, los contratos preliminares estaban firmados y Ezequiel había bebido exactamente 2 copas de vino tinto, su límite autoimpuesto cuando tenía que conducir. Eran las 11:40 de la noche cuando subió a su Audi A6, ajustó el espejo retrovisor y encendió el motor con la satisfacción de quien acaba de añadir otro triunfo a una colección interminable. El cielo de Montevideo estaba encapotado, amenazando con lluvia, y para cuando Ezequiel tomó la Rambla República de Chile en dirección a Pocitos, las primeras gotas comenzaban a salpicar el parabrisas. Activó los limpiaparabrisas, subió el volumen de la música clásica que sonaba en el estéreo, Vivaldi, las 4 estaciones, y aceleró ligeramente. El tráfico era escaso a esa hora, las luces de la ciudad se reflejaban en el asfalto mojado, creando un efecto hipnótico, y Ezequiel se permitió un momento de algo que casi podría confundirse con satisfacción. Fue entonces cuando su teléfono vibró. Un mensaje de texto del director general de la constructora, felicitándolo por cerrar el contrato brasileño. Ezequiel sonrió, extendió la mano hacia el teléfono, que descansaba en el soporte del tablero, y en ese fragmento de segundo en que sus ojos dejaron de mirar la carretera, no vio que el semáforo de la esquina de Boulevard Artigas acababa de cambiar a rojo. El camión de carga que transportaba materiales de construcción desde el puerto venía por la perpendicular, respetando su luz verde. El conductor, un hombre llamado Milton Ferreira, de 53 años, que llevaba 30 años sin un solo accidente, jamás olvidaría el momento en que vio el Audi plateado cruzar la intersección a toda velocidad. Pisó el freno con todas sus fuerzas. Pero la física es implacable. Un camión de 18 toneladas necesita una distancia de frenado que la lluvia y la corta distancia simplemente no permitían. El impacto fue catastrófico. El costado del conductor del Audi se comprimió como una lata de refresco bajo una bota. El vidrio estalló en 1000 fragmentos que brillaron bajo las luces de la calle como diamantes mortales. El metal chilló en una sinfonía de destrucción que despertó a todos los vecinos en un radio de 3 cuadras. El auto de Ezequiel giró violentamente, chocó contra un poste de luz que se dobló como un junco y finalmente se detuvo de costado en medio de la avenida, con el motor todavía encendido y Vivaldi sonando grotescamente desde los altavoces destrozados. Milton Ferreira salió tambaleándose de su camión, con las manos temblando, el rostro pálido, murmurando «¡Dios mío! ¡Dios mío!», mientras corría hacia el Audi. Otros conductores se detuvieron. Alguien llamó al 911. Una mujer comenzó a gritar. Cuando Milton logró asomarse por lo que quedaba de la ventanilla del conductor, lo que vio hizo que su estómago se retorciera. Ezequiel Torrealba estaba atrapado entre el volante y el asiento, con sangre fluyendo de una herida en la cabeza, los ojos cerrados, completamente inmóvil. Los paramédicos de la Unidad de Cuidados Móviles 7 llegaron en menos de 8 minutos. Fueron minutos que a Milton le parecieron horas eternas. Cuando los profesionales comenzaron a evaluar a Ezequiel, uno de ellos, un joven llamado Rodrigo Acosta,
Puso 2 dedos en el cuello de Ezequiel buscando el pulso carotídeo. Pasaron 5 segundos, 10, 15. Rodrigo miró a su compañera, la paramédica Lucía Bentancur, y negó con la cabeza. «No hay pulso», dijo con voz profesional pero tensa. Lucía verificó ella misma. Luego sacó un estetoscopio y lo colocó sobre el pecho de Ezequiel. Silencio. El corazón del ingeniero, que había construido su vida sobre la certeza de los números, había dejado de latir en medio de una avenida mojada de Montevideo, bajo un cielo que finalmente había comenzado a llorar con furia. La ambulancia atravesó las calles de Montevideo con las sirenas aullando en la noche lluviosa, pero dentro del vehículo reinaba una tensión silenciosa que contrastaba dramáticamente con el ruido exterior. Rodrigo Acosta y Lucía Bentancur trabajaban con la precisión mecánica de profesionales que han visto demasiadas emergencias, pero sus rostros revelaban algo más profundo, la certeza de que estaban transportando un cuerpo, no salvando una vida. Habían logrado extraer a Ezequiel de los restos retorcidos del Audi usando equipo hidráulico, y ahora él yacía sobre la camilla con un collarín cervical, conectado a un monitor cardíaco que emitía esa línea plana y ese pitido monótono que todo paramédico aprende a odiar. Rodrigo había iniciado compresiones torácicas en el sitio del accidente y continuaba ahora con un ritmo constante. 30 compresiones, 2 ventilaciones, 30 compresiones, 2 ventilaciones, mientras Lucía intentaba establecer una vía intravenosa en el brazo derecho de Ezequiel para administrar epinefrina. Llegaron al Hospital Maciel, el centro de trauma más antiguo de Uruguay, a las 12:17 de la madrugada. El equipo de emergencias ya estaba esperando en la bahía de ambulancias, alertado por radio de que venía un código azul, el término médico para paro cardiorrespiratorio. La doctora Valeria Esquivel, una cardióloga de guardia de 41 años, con 15 años de experiencia en la sala de emergencias, asumió el mando inmediatamente. Era una mujer de estatura media, cabello negro recogido en una cola de caballo práctica, con esa mirada intensa que desarrollan los médicos que han aprendido a tomar decisiones de vida o muerte en fracciones de segundo. Miró el monitor, evaluó las pupilas dilatadas de Ezequiel con una linterna de bolsillo, observó el patrón de respiración asistida y emitió una serie de órdenes rápidas que el equipo ejecutó como una coreografía ensayada 1000 veces. Trasladaron a Ezequiel a la sala de reanimación número 3, un espacio iluminado con luces fluorescentes despiadadas que revelaban cada detalle con claridad quirúrgica. 2 enfermeras cortaron la camisa empapada en sangre de Ezequiel con tijeras de trauma, exponiendo un torso que mostraba las marcas del cinturón de seguridad como líneas rojizas diagonales. El doctor Aristides Fonseca, neurólogo de guardia, entró a la sala con su bata blanca ondeando detrás de él como una capa, su rostro mostrando esa expresión de escepticismo controlado que los neurólogos desarrollan después de ver demasiados casos sin esperanza. La DEC Tudra. Esquivel continuaba las compresiones torácicas personalmente ahora, contando en voz alta, mientras una enfermera preparaba el desfibrilador y otra registraba cada intervención en la hoja clínica con letra apresurada, pero legible. Lo que Ezequiel Torrealba experimentaba en ese momento no guardaba ninguna relación con el caos organizado que ocurría alrededor de su cuerpo físico. Él no sentía las compresiones que quebraban las costillas, no escuchaba las voces del equipo médico, no percibía las agujas perforando sus venas, ni la electricidad del desfibrilador sacudiendo su torso. Lo que Ezequiel experimentaba era algo que años después todavía le costaría poner en palabras, algo que desafiaba no solo su antiguo ateísmo, sino también las categorías mismas del lenguaje humano. La primera sensación fue de separación. No dolor, no miedo, solo una extraña sensación de desprendimiento, como cuando te quitas un abrigo pesado después de usarlo todo el día y de repente te sientes liviano. Ezequiel se encontró flotando cerca del techo de la sala de reanimación, mirando hacia abajo
con una claridad visual que nunca había experimentado en vida. Podía ver su propio cuerpo sobre la camilla, el pecho desnudo subiendo y bajando artificialmente con cada compresión de la décuitra. Esquivel, la sangre que manchaba las sábanas blancas, los cables y tubos que convertían su forma en algo que parecía más máquina que humano. Observó todo esto con un distanciamiento curioso, casi científico, como si estuviera viendo el cuerpo de un extraño. Pensó con una lucidez extraña: ese soy yo, estoy muerto, qué interesante. Escuchó perfectamente cuando ladró. Esquivel dijo: «Vamos, Ezequiel, no te nos vayas», aunque su nombre no estaba en ninguna pulsera de identificación todavía. Escuchó cuando el doctor de Fonseca murmuró a una enfermera: «Traumatismo craneal severo. Si sobrevive, probablemente tendremos daño cerebral extenso». Escuchó cuando alguien comentó que habían pasado ya 8 minutos sin ritmo cardíaco recuperado. Registró cada palabra, cada detalle, cada matiz de las conversaciones, almacenándolos en algún lugar de su conciencia, que no dependía del cerebro, que yacía inerte dentro de su cráneo fracturado. Entonces comenzó el túnel. No fue gradual, no hubo transición suave. Un momento estaba observando su cuerpo desde el techo, y al siguiente se encontró siendo arrastrado hacia atrás, lejos de la sala de emergencias, hacia algo que solo podía describir como un vacío absoluto. No era el túnel de luz que había leído en libros de experiencias cercanas a la muerte, que antes desechaba como alucinaciones inducidas por hipoxia cerebral. Esto era lo opuesto a la luz. Era una oscuridad tan completa, tan densa, tan pesada, que tenía una presencia física casi tangible. Era como estar enterrado bajo toneladas de tierra negra o sumergido en las profundidades del océano, donde la luz del sol nunca ha llegado, ni llegará jamás. Y el silencio. Ezequiel había vivido 34 años en un mundo lleno de ruido. Motores, conversaciones, música, el zumbido constante de la tecnología. Pero esto era un silencio de una calidad diferente. Un silencio que no era simplemente la ausencia de sonido, sino la presencia activa de la nada. Era el silencio que existía antes de que hubiera universo, antes de que hubiera tiempo, antes de que hubiera algo en lugar de nada. Y en ese silencio, Ezequiel experimentó por primera vez en su vida lo que era estar verdaderamente solo. No había Dios aquí, no había luz, ni ángeles, ni música celestial. No había el infierno de fuego que su madre temía, ni el cielo de nubes que ella esperaba. Había solamente ausencia, vacío, soledad existencial en su forma más pura y aterradora. Ezequiel intentó gritar, pero no tenía boca. Intentó moverse, pero no tenía cuerpo. Intentó pensar claramente, pero sus pensamientos se dispersaban como humo en el viento. El hombre que había construido su identidad sobre la certeza del pensamiento racional se encontró desintegrándose en un lugar donde la razón no tenía jurisdicción. Y entonces llegó algo peor que el vacío: la comprensión. No vino como un pensamiento articulado, sino como una avalancha de conocimiento directo, como si alguien hubiera descargado toda la verdad sobre su existencia directamente en su conciencia. Vio su vida completa no como una secuencia lineal de eventos, sino como una totalidad simultánea. Vio cada momento en que había elegido su carrera sobre su madre, cada vez que había respondido sus llamadas con impaciencia, cada ocasión en que había pasado junto a personas necesitadas sin siquiera verlas, porque estaba demasiado absorto en sus propios planes. Vio las lágrimas que su madre había derramado en privado, orando por un hijo que la despreciaba. Vio las novias que había descartado cuando dejaron de ser convenientes, los colegas que había pisoteado en su ascenso corporativo, los empleados que había humillado para demostrar su superioridad. Pero lo más devastador no fue ver el daño que había causado. Lo más devastador fue comprender, con una claridad que cortaba como vidrio, que había desperdiciado toda su vida persiguiendo cosas que no tenían ningún valor real. Los premios en su oficina, el auto alemán, el apartamento de diseñador, los contratos millonarios, todo eso era absolutamente irrelevante aquí. No había traído nada de eso consigo. No podía.
Y la única cosa que realmente importaba, las conexiones humanas genuinas, el amor desinteresado, la capacidad de ver más allá de sí mismo. Esas eran precisamente las cosas que había rechazado sistemáticamente durante décadas. El ingeniero racional que había burlado a los creyentes en Internet, que había argumentado con superioridad intelectual contra la existencia de Dios, se encontró completamente destruido por la ironía final. No era que Dios no existiera, era que él, Ezequiel Torrealba, había construido una vida entera, negando la única realidad que importaba, y ahora enfrentaba las consecuencias de esa negación en forma de una soledad tan absoluta que amenazaba con aniquilar lo que quedaba de su ser. Desde algún lugar profundo en ese vacío, desde algún remanente de quien había sido, o tal vez de quien podría haber sido, Ezequiel hizo algo que nunca había hecho en su vida adulta. Se rindió, dejó de argumentar, dejó de analizar, dejó de intentar controlar. Y desde ese lugar de rendición total, desde ese momento de quiebra absoluta, surgió un grito que era al mismo tiempo súplica, confesión y rendición. Si existe alguien, si hay algo más que esto, ayúdame. Por favor, no me dejes aquí. Y entonces, como si ese grito hubiera roto una barrera invisible, como si esas palabras hubieran sido la llave que faltaba, el vacío comenzó a cambiar. Al principio fue sutil, apenas perceptible, como el primer indicio del amanecer cuando todavía es noche cerrada, pero algo en la calidad de la oscuridad comienza a transformarse. Luego fue más evidente, una luminosidad que no venía de ninguna dirección específica, sino que parecía emanar del tejido mismo de la realidad. No era luz física, no quemaba los ojos porque Ezequiel no tenía ojos, pero era percibida, sentida, experimentada con una intensidad que hacía que cualquier luz del mundo físico pareciera una vela tenue en comparación. Y con la luz vino una presencia. No solo una presencia, la presencia. Algo, alguien, estaba allí y ese alguien estaba respondiendo al grito desesperado de un ingeniero ateo que acababa de descubrir que todas sus certezas eran cenizas. La presencia no llegó gradualmente como amanece el día, sino que simplemente estuvo allí, como si siempre hubiera estado y Ezequiel recién ahora tuviera los ojos para verla. Y cuando digo verla, uso una palabra inadecuada porque lo que Ezequiel experimentó trasciende completamente el acto de ver. Era percepción total, conocimiento directo, una forma de experimentar la realidad que incluía todos los sentidos que había tenido en vida y 1000 más que nunca supo que existían. Si tuviera que forzar la experiencia dentro del lenguaje humano, diría que vio a alguien de pie frente a él. Una figura envuelta en luz pero paradójicamente completamente visible, con rasgos definidos y reales. Era un hombre. Eso fue lo primero que Ezequiel registró con una claridad que lo sorprendió. No un ángel etéreo, no una entidad abstracta de energía pura, sino un hombre con rostro humano, con manos humanas, con una presencia física que de alguna manera coexistía con una naturaleza que era evidentemente mucho más que física. Su vestimenta era simple, una túnica de color claro que le recordaba las representaciones de la antigüedad, pero lo que capturaba toda la atención de Ezequiel no era la ropa, sino el rostro. Era un rostro que combinaba autoridad absoluta con ternura infinita, fuerza con compasión, santidad con accesibilidad. Tenía barba oscura, cabello que caía sobre los hombros, ojos que eran al mismo tiempo marrones y dorados y contenían profundidades que Ezequiel sentía que podría explorar por 1000 años sin alcanzar el fondo. Y entonces Ezequiel vio las manos, extendidas hacia él, no en gesto amenazante, sino en invitación, y en el centro de cada una había una marca, una cicatriz circular que brillaba con una luz suave pero inconfundible. En ese momento, el ingeniero que había pasado años burlándose de la crucifixión como un mito primitivo, que había argumentado que Jesús era probablemente un predicador bien intencionado,
pero completamente humano, cuya historia fue exagerada por seguidores supersticiosos. Comprendió con una certeza que sacudió los cimientos mismos de su ser. Estaba frente a Cristo, no frente a una idea de Cristo, no frente a un símbolo religioso, sino frente a la persona real, viva, que había colgado de una cruz romana hace 2000 años y que ahora estaba aquí, en este lugar que no era lugar, mirándolo con una intensidad que lo desnudaba completamente. Años después, cuando Ezequiel intentara explicar esta experiencia en conferencias y testimonios, siempre haría referencia a una escena específica de la serie The Chosen, que había visto por casualidad antes del accidente. Era la escena donde Jesús, interpretado por Jonathan Romy, mira a María Magdalena y pronuncia su nombre con tal ternura que transforma instantáneamente su desesperación en esperanza. Ezequiel diría: ese momento en la serie captura algo real, algo verdadero. Esa mirada que ustedes ven en la pantalla, esa combinación de amor incondicional y conocimiento total, eso es exactamente lo que experimenté, pero multiplicado por infinito. Jonathan Romy actúa brillantemente, pero lo que yo vi no era actuación, era la realidad de la cual esa escena es apenas un eco, una sombra, un reflejo pálido. La mirada de Cristo sobre Ezequiel no era solo visual, era una comunicación completa, total, que ocurría simultáneamente en todos los niveles de su ser. Sin que se pronunciara una sola palabra audible, Ezequiel escuchaba, comprendía, conocía. Y lo primero que esa mirada comunicó fue algo que destruyó completamente todas las expectativas que Ezequiel había desarrollado en los últimos minutos de revelación sobre su vida desperdiciada. Esperaba juicio, esperaba condenación. Esperaba que esa presencia santa lo señalara con ira justificada y declarara todas las razones por las cuales merecía el vacío del cual acababa de ser rescatado. Pero no hubo nada de eso. En lugar de juicio, había dolor. Cristo lo miraba con una tristeza profunda, no la tristeza de un juez decepcionado, sino la tristeza de un padre que ve a su hijo lastimándose y lastimando a otros innecesariamente. Y entonces comenzó lo que Ezequiel solo podía describir como una revisión de vida, pero no del tipo impersonal que había leído en relatos de experiencias cercanas a la muerte. Esto era intensamente personal, conducido no por algún proceso automático cósmico, sino por Cristo mismo, quien le mostraba escenas específicas con un propósito evidente. No vio toda su vida de nuevo, sino momentos clave en decisiones cruciales, bifurcaciones en el camino donde había elegido una dirección sobre otra. Vio a su madre, Graciela, sentada en la mesa de la cocina de su casa humilde en La Teja, con un rosario entre sus manos nudosas, orando por él a las 3 de la mañana. Esto había ocurrido cientos de veces durante años, pero Ezequiel nunca lo supo porque nunca preguntó, nunca se interesó lo suficiente como para conocer la profundidad del amor que ella tenía por él. Vio las lágrimas que caían sobre las cuentas del rosario mientras ella suplicaba: Señor Jesús, no permitas que mi hijo se pierda. Toca su corazón. Aunque me desprecie, aunque nunca vuelva a verme, solo te pido que lo salves. Y vio algo más. Vio cómo esas oraciones se elevaban como incienso precioso ante el trono de Dios, cómo eran escuchadas, cómo eran valoradas, cómo tenían peso y poder en el mundo espiritual, de maneras que su mente científica nunca podría haber concebido. Vio el funeral de su padre de nuevo, pero esta vez desde una perspectiva diferente. Vio no solo su propia rabia adolescente y su decisión de rechazar a Dios, sino también vio el verdadero estado de su padre. Lo vio no en un ataúd, sino vivo, completo, restaurado, en un lugar de paz y luz, y escuchó, aunque no con oídos físicos, a su padre diciendo: «Mi hijo, mi decisión, yo elegí seguir a Cristo. Mi muerte no fue castigo, fue graduación. No uses mi partida como excusa para rechazar al que me dio vida eterna». Esta revelación golpeó a Ezequiel como un martillo teológico. Había construido 30 años de ateísmo sobre una premisa falsa.
Vio las interacciones con sus novias, pero ahora experimentaba no solo sus propios pensamientos y sentimientos, sino también los de ellas. Sintió el dolor de Valentina cuando él terminó la relación por mensaje de texto, porque ella había cometido el error de decir que lo amaba. Experimentó la humillación de Carolina cuando él la presentó a sus colegas como mi acompañante en lugar de su novia, porque pensaba que su trabajo como maestra de escuela no era lo suficientemente prestigioso. Vivió la desesperación de Sofía cuando ella intentó hablar con él sobre su deseo de tener familia y él respondió con un análisis frío de cómo los niños eran ineficiencias económicas que retrasarían sus metas profesionales. Cada escena era como un cuchillo entrando en su conciencia, no porque Cristo lo estuviera torturando, sino porque finalmente podía ver la verdad sin los filtros del ego y la autoprotección. Y lo que hacía estas revelaciones aún más devastadoras era que Cristo las mostraba con dolor en su propio rostro, como si cada herida que Ezequiel había causado a otros fuera también una herida en el corazón de Dios. No era un Dios distante e indiferente, observando los errores humanos con desapego filosófico. Era un Dios que sangraba con cada lágrima derramada por sus criaturas, que sufría con cada acto de crueldad casual, que se quebraba con cada rechazo del amor. Entonces vino la pregunta. No fue pronunciada en español ni en ningún otro idioma humano, pero Ezequiel la escuchó con perfecta claridad en lo más profundo de su ser. ¿Por qué viviste solo para ti? No era una pregunta retórica ni una acusación. Era genuina, una invitación a la autorreflexión, una oportunidad para que Ezequiel articulara la filosofía que había guiado su existencia, y se encontró respondiendo, no con palabras, sino con pensamientos desnudos, porque pensé que era todo lo que había. Pensé que esta vida era todo lo que existía, así que tenía que maximizar mi éxito, mi placer, mi logro. Pensé que la gente religiosa como mi madre eran débiles, que necesitaban el consuelo de una mentira hermosa porque no podían enfrentar la dura realidad del universo materialista. La respuesta de Cristo no fue verbal, pero Ezequiel la recibió como una transmisión directa de significado. ¿Y ahora? Ahora que sabes que tu madre tenía razón y tú estabas equivocado. Ahora que experimentas directamente que hay infinitamente más en la realidad de lo que tu ciencia materialista podía medir, ¿qué harías diferente si tuvieras otra oportunidad? Esta pregunta abrió algo en Ezequiel, una compuerta que había estado cerrada desde la muerte de su padre. Las lágrimas comenzaron a fluir, no lágrimas físicas porque no tenía cuerpo, pero lágrimas del alma, un llanto que era al mismo tiempo arrepentimiento, dolor, vergüenza y una extraña esperanza naciente. Todo, respondió, lo haría todo diferente. Amaría a mi madre, valoraría a las personas, usaría mi talento para servir en lugar de para dominar. Pero es demasiado tarde. Estoy muerto. Desperdicié mi única oportunidad. Y entonces Cristo hizo algo que Ezequiel nunca esperó. Sonrió. No fue una sonrisa de burla ni de superioridad, sino una sonrisa de alegría genuina, como un padre que escucha a su hijo finalmente comprender una lección crucial, y dijo, esta vez con palabras que resonaron en toda la existencia de Ezequiel, no es demasiado tarde. Tu madre todavía ora por ti en este momento, arrodillada junto a su cama, suplicando que yo te salve. Y su fe, su amor persistente a pesar de tu rechazo, ha abierto una puerta. Puedo enviarte de regreso. Tu cuerpo está dañado, pero puedo restaurarlo. Tu historia no tiene que terminar en desperdicio y arrepentimiento. Puede transformarse en redención y propósito. Pero tendrás que elegir un camino diferente. ¿Estás dispuesto? Ezequiel no necesitó pensar. Por primera vez en su vida adulta, una decisión era absolutamente clara, completamente obvia, sin necesidad de análisis ni cálculo de costo-beneficio. Sí, dijo con cada fibra de su ser, sí, envíame de regreso. Haré lo que sea necesario. Viviré diferente. Te seguiré a ti. Cristo extendió su mano, esa mano marcada con la cicatriz de un clavo romano,
y tocó el pecho de Ezequiel. El toque fue como electricidad pura, como vida concentrada, como amor en su forma más potente fluyendo directamente a su esencia. Y con ese toque vino una última comunicación. Entonces, vive para mí, cuenta lo que viste, sé mi testigo en un mundo que me ha olvidado, como tú me olvidaste. Y nunca olvides la misericordia que recibiste aquí. En la sala de reanimación número 3 del Hospital Maciel, la doctora Valeria Esquivel estaba llegando al límite de lo que la medicina moderna considera razonable. Habían pasado 14 minutos desde que Ezequiel Torrealba había llegado sin pulso, y a pesar de 3 descargas de desfibrilador, 2 dosis de epinefrina, compresiones torácicas continuas y ventilación asistida, el monitor cardíaco seguía mostrando esa línea plana implacable que ningún médico quiere ver. Sus brazos ardían por el esfuerzo de las compresiones, el sudor le corría por la frente a pesar del aire acondicionado de la sala, y en algún rincón de su mente profesional ya estaba componiendo mentalmente las palabras que tendría que decir a la familia. Hicimos todo lo posible, pero el trauma fue demasiado severo. El doctor Arístides Fonseca, de pie junto al monitor con los brazos cruzados y el rostro mostrando esa expresión de resignación controlada que los médicos desarrollan después de perder demasiados pacientes, miró el reloj en la pared. Eran las 12:32 de la madrugada. «Valeria», dijo con voz suave pero firme, «llevamos 15 minutos. El daño cerebral a este punto es irreversible, incluso si logramos reanimarlo. Tal vez es hora de...». No terminó la frase porque en ese preciso instante, sin ninguna advertencia previa, sin ninguna indicación de que algo estaba cambiando, el monitor cardíaco emitió un pitido diferente. La línea plana tembló, luego formó un pico pequeño, después otro. Ladrá. Esquivel detuvo las compresiones inmediatamente, con las manos todavía suspendidas sobre el pecho de Ezequiel, mirando el monitor con una expresión que mezclaba incredulidad profesional con esperanza cautelosa. El ritmo era errático al principio, saltando irregularmente como un motor viejo, intentando arrancar, pero después de 5 segundos se estabilizó en algo que se parecía a un ritmo sinusal normal, 60 latidos por minuto, luego 65. 70. Una de las enfermeras, Patricia Suárez, que llevaba 20 años trabajando en emergencias y pensaba que ya nada podía sorprenderla, susurró, «Dios mío», con una voz que temblaba ligeramente. Lucía Bentancur, la paramédica que había traído a Ezequiel en la ambulancia y se había quedado para ver el resultado, sintió que se le erizaba la piel de los brazos. El doctor Fonseca se acercó rápidamente al monitor, ajustó sus lentes, verificó las conexiones para asegurarse de que no era un mal funcionamiento del equipo, y luego miró a la Deke Corá. Esquivel con una expresión que ella nunca le había visto antes en sus 5 años de trabajar juntos. Asombro puro. Pero lo más extraordinario no era simplemente que el corazón hubiera comenzado a latir de nuevo. Eso, aunque raro después de 15 minutos, no era completamente inaudito en la medicina de emergencias. Lo verdaderamente inexplicable era lo que ocurrió en los minutos siguientes. Los signos vitales de Ezequiel no solo se estabilizaron, sino que mejoraron a una velocidad que desafiaba todo lo que la Dra. Paul Esquivel sabía sobre fisiología humana. Su presión arterial, que había sido indetectable, subió a 120/80 en menos de 3 minutos. Su saturación de oxígeno, que había estado en niveles críticos, alcanzó 98% sin ninguna intervención adicional. Su respiración, que había sido completamente dependiente del respirador manual, comenzó a ocurrir espontáneamente con un patrón regular y profundo. El doctor Fonseca, cuyo trabajo era evaluar el estado neurológico, realizó una serie de pruebas preliminares que lo dejaron completamente desconcertado. Iluminó las pupilas de Ezequiel con su linterna de bolsillo y observó que se contraían apropiadamente, un signo de función cerebral básica intacta.
Verificó los reflejos usando un pequeño martillo de goma, golpeando suavemente las rodillas y los codos de Ezequiel, y observó respuestas normales. Pasó un objeto puntiagudo por la planta de los pies y vio el reflejo plantar correcto. Cada prueba sugería que el cerebro, que debería haber sufrido daño irreversible por falta de oxígeno durante 15 minutos, estaba funcionando de manera que parecía completamente normal. «Esto no tiene sentido», murmuró el doctor Fonseca, más para sí mismo que para los demás. Después de 15 minutos sin flujo sanguíneo cerebral, deberíamos ver al menos algunos signos de hipoxia, edema cerebral, reflejos anormales, algo. Pero esto hizo un gesto hacia Ezequiel con evidente frustración profesional. «Nueram, esto es como si solo hubiera estado en paro durante 30 segundos en lugar de 15 minutos. Entonces, mientras el equipo médico todavía procesaba lo que estaba ocurriendo, Ezequiel abrió los ojos. No fue un despertar gradual como cuando alguien emerge lentamente de la anestesia. Sus ojos simplemente se abrieron completamente, alertas, enfocados, y lo primero que hizo fue girar la cabeza hacia la doctora Esquivel con un movimiento deliberado que ella encontró perturbador, porque los pacientes que acaban de ser reanimados típicamente están desorientados, confundidos, apenas conscientes. Pero Ezequiel la miró directamente a los ojos con una lucidez que parecía imposible dadas las circunstancias, y entonces habló. Su voz era ronca por la intubación y los procedimientos de reanimación, apenas más que un susurro áspero. Pero las palabras eran perfectamente claras, perfectamente articuladas, cargadas con una urgencia que hizo que todos en la sala se congelaran y prestaran atención. «Vi a Jesús. Estaba con Jesús. Él me envió de regreso». El silencio que siguió a esta declaración fue absoluto. 6 profesionales médicos, entrenados en el pensamiento científico racional, acostumbrados a explicar fenómenos biológicos con términos técnicos precisos, se encontraron sin palabras. La doctora Esquivel abrió la boca para decir algo, probablemente algo tranquilizador sobre delirios post-reanimación o alucinaciones inducidas por hipoxia, pero las palabras murieron en su garganta porque había algo en la manera en que Ezequiel la miraba, algo en la certeza absoluta de su voz, que hacía que las explicaciones médicas estándar sonaran huecas incluso antes de pronunciarlas. Patricia Suárez, la enfermera que había susurrado, «Dios mío». Momentos antes, sintió lágrimas formándose en sus ojos. Era una mujer católica practicante que iba a misa todos los domingos y rezaba el rosario cada noche. Pero trabajar en emergencias durante 2 décadas había erosionado lentamente su fe hasta convertirla en algo más parecido a una costumbre cómoda que a una convicción viva. Pero ahora, escuchando a este hombre que había estado muerto durante 15 minutos declarar con tal certeza que había visto a Cristo, algo en su interior se quebró y se recompuso simultáneamente. Ezequiel continuó hablando, ignorando el dolor evidente en su cuerpo, las lágrimas ahora corriendo libremente por sus mejillas. «Doctora Esquivel, usted dijo, vamos, Ezequiel, no te nos vayas», cuando llevaban 8 minutos. Doctor, giró la cabeza hacia el doctor. «Fonseca, usted le dijo a la enfermera que si sobrevivía, probablemente tendría daño cerebral extenso. ¿Los escuché? Vi todo desde arriba, desde el techo de esta sala. Vi mis costillas quebrarse con las compresiones. Vi la sangre en las sábanas. Vi todo». El doctor de Fonseca sintió que un escalofrío le recorría la columna vertebral. Lo que Ezequiel acababa de describir era exactamente lo que había ocurrido. Palabras exactas que él había pronunciado en voz baja a la enfermera. Detalles que un paciente inconsciente no debería poder conocer. Podría ser coincidencia, se dijo a sí mismo. Podría ser que escuchara fragmentos mientras estaba semiconsciente y su cerebro los reconstruyera como una narrativa coherente.
Pero incluso mientras formulaba estas explicaciones racionales en su mente, una parte más profunda de él, una parte que había permanecido dormida durante años de educación médica materialista, comenzaba a despertar con preguntas incómodas. Las siguientes horas fueron un torbellino de exámenes, pruebas y documentación. Trasladaron a Ezequiel a la unidad de cuidados intensivos, donde un equipo completo de especialistas comenzó a evaluarlo sistemáticamente. Le hicieron una tomografía computarizada del cerebro que el doctor Fonseca estudió durante casi una hora, buscando signos de lesión hipóxica, sangrado, edema, cualquier cosa que explicara los 15 minutos de paro cardíaco. No encontró nada. El cerebro de Ezequiel aparecía en las imágenes tan normal y saludable como el de alguien que nunca había experimentado un evento traumático. Había una pequeña contusión en el lóbulo frontal izquierdo por el impacto inicial del accidente, pero nada que justificara 15 minutos de muerte clínica. Le hicieron un electroencefalograma que mostró patrones de actividad cerebral completamente normales, sin las señales de daño difuso que los neurólogos esperarían ver. Le tomaron muestras de sangre que revelaron niveles de enzimas cardíacas elevados, consistentes con el trauma del accidente y la reanimación, pero que disminuían más rápidamente de lo que los modelos médicos predecirían. Le hicieron radiografías de tórax que mostraron 3 costillas fracturadas por las compresiones torácicas, pero pulmones sorprendentemente claros sin el edema pulmonar común después de reanimaciones prolongadas. Cada prueba profundizaba el misterio en lugar de resolverlo. El doctor Fonseca, sentado en su oficina a las 4 de la mañana, revisando los resultados con una taza de café que se había enfriado hacía una hora, finalmente cerró la carpeta del paciente y se frotó los ojos cansados. En su escritorio había una pequeña cruz que su madre le había dado cuando se graduó de la escuela de medicina, una cruz que él mantenía más por sentimentalismo que por fe real. La miró durante un largo momento. Luego abrió su computadora y comenzó a escribir una nota en el expediente médico de Ezequiel, una nota que sabía que violaría todos los protocolos de documentación clínica objetiva, pero que sentía la obligación de registrar de todas formas. No hay explicación médica para la recuperación del paciente, sin secuelas neurológicas después de 15 minutos de paro cardíaco confirmado. Los mecanismos fisiológicos conocidos no pueden dar cuenta de este resultado. Mientras el doctor Fonseca escribía esas palabras cuidadosamente elegidas en la sala de cuidados intensivos, Ezequiel yacía despierto a pesar de los sedantes que le habían administrado, mirando el techo con ojos que habían visto más allá del velo de la realidad física. Las máquinas a su alrededor pitaban suavemente, monitoreando signos vitales que no tenían ningún derecho de estar tan estables. Y en algún lugar de Montevideo, en una casa humilde del barrio La Teja, Graciela Torrealba todavía estaba arrodillada junto a su cama, con el rosario apretado entre sus manos, sin saber todavía que sus oraciones de décadas acababan de ser respondidas de la manera más dramática y milagrosa posible. El amanecer del 24 de marzo de 2024 llegó a Montevideo con un cielo despejado, que contrastaba dramáticamente con la tormenta de la noche anterior. Los primeros rayos de sol atravesaban las ventanas de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Maciel, iluminando el rostro de Ezequiel Torrealba, quien permanecía despierto observando la luz con una intensidad que nunca había experimentado antes. Cada fotón que entraba por la ventana le parecía un milagro. Cada respiración que tomaba sin esfuerzo consciente era un regalo que antes había dado por sentado durante 34 años. El mundo físico, que antes había sido simplemente el escenario para sus ambiciones y logros, ahora brillaba con un significado que lo llenaba de asombro y gratitud. Fue a las 7 de la mañana cuando una enfermera diferente, una mujer joven, llamada Fernanda Ríos, que recién comenzaba su turno y no había estado presente durante la reanimación de la noche anterior, entró a verificar sus signos vitales y le informó que tenía una visita. Ezequiel supo inmediatamente quién era antes de que Fernanda terminara de hablar. Su corazón,
que el monitor mostraba latiendo establemente a 72 pulsaciones por minuto, se aceleró ligeramente mientras veía a su madre entrar por la puerta de la sala. Graciela Torrealba parecía haber envejecido 10 años en una sola noche. Su rostro mostraba las marcas de lágrimas recientes, sus ojos estaban hinchados y rojos, su cabello gris habitualmente peinado, con cuidado estaba despeinado, como si se hubiera levantado apurada de la cama. Llevaba puesta la misma ropa con la que había estado orando toda la noche, una blusa floreada simple y pantalones oscuros, y en sus manos apretaba un rosario gastado cuyas cuentas habían sido tocadas tantas veces que el color original era apenas visible. Cuando vio a su hijo vivo, despierto, mirándola con una expresión que nunca había visto en su rostro antes, se detuvo en seco en la entrada de la sala, con una mano cubriéndose la boca y un sollozo escapando de su garganta. Ezequiel extendió su brazo derecho hacia ella, el que no estaba conectado a múltiples vías intravenosas, y cuando habló su voz quebrada por la emoción, pronunció palabras que Graciela había esperado escuchar durante más de 15 años. «Mamá, perdóname. Tenías razón sobre todo. Vi a Jesús. Él es real. Todo lo que me enseñaste cuando era niño, todo lo que traté de rechazar y ridiculizar, todo era verdad. Y tus oraciones, mamá, tus oraciones me salvaron». Graciela caminó hacia la cama de hospital con pasos temblorosos. Se sentó en la silla junto a su hijo y tomó su mano con una delicadeza que contrastaba con la fuerza de su agarre. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas mientras acariciaba el rostro de Ezequiel con su mano libre, tocándolo, como si no pudiera creer completamente que estaba allí, que estaba vivo, que estaba hablando de Jesús con una convicción que hacía eco de su propia fe. «Mi hijo», te susurró, «mi hijo ha vuelto a mí, no solo del accidente, sino de la oscuridad donde estaba perdido. Gracias, Jesús. Gracias, gracias, gracias». Durante la siguiente hora, mientras las enfermeras entraban y salían realizando sus tareas rutinarias, Ezequiel le contó a su madre todo lo que había experimentado. Le describió el vacío, el encuentro con Cristo, las manos marcadas con cicatrices, la revisión de su vida, la misericordia que no merecía pero que fue ofrecida de todas formas. Graciela escuchaba con una mezcla de asombro y confirmación, como alguien que ha creído algo profundamente durante toda su vida y finalmente recibe validación externa de esa creencia. Cuando Ezequiel le contó que Cristo había mencionado específicamente sus oraciones, que su intercesión persistente había abierto una puerta para su rescate del vacío, Graciela inclinó su cabeza y comenzó a orar en voz alta, agradeciendo a Dios con una gratitud que brotaba desde lo más profundo de su ser. Los días siguientes en el hospital fueron un tiempo de sanación física, pero sobre todo espiritual. Ezequiel recibía visitas del equipo médico que continuaba haciendo pruebas, buscando explicaciones para lo inexplicable, documentando meticulosamente una recuperación que desafiaba todos los pronósticos. El doctor Fonseca venía diariamente, no solo para evaluaciones neurológicas, sino porque sentía una fascinación casi obsesiva con este caso que estaba comenzando a cuestionar fundamentos de su cosmovisión materialista. En una de esas visitas, cuando estaban solos en la habitación, el neurólogo finalmente hizo la pregunta que había estado evitando. «Ezequiel, soy un hombre de ciencia. He estudiado el cerebro durante 20 años, pero lo que te ocurrió no encaja en ningún modelo que conozco. Dime honestamente, ¿realmente crees que viste a Jesús? ¿O es posible que tu cerebro creara esa experiencia como un mecanismo de supervivencia durante el trauma?» Ezequiel lo miró directamente a los ojos con una calma que contrastaba con la urgencia de su respuesta. «Doctor Fonseca, hace una semana yo habría hecho exactamente esa misma pregunta, con exactamente ese mismo escepticismo. Habría argumentado que las experiencias cercanas a la muerte son alucinaciones producidas por un cerebro moribundo, pero ahora sé con una certeza que trasciende completamente la lógica o la evidencia empírica que lo que experimenté fue absolutamente real.
más real, de hecho, que esta conversación que estamos teniendo ahora. Usted puede medir mi actividad cerebral y mis signos vitales, pero no puede medir el encuentro con lo eterno. Y esa limitación no es una falla de sus instrumentos, sino un recordatorio de que hay dimensiones de la realidad que la ciencia todavía no puede tocar. El doctor Fonseca no respondió inmediatamente. Se quedó mirando por la ventana de la habitación hacia el cielo azul de Montevideo, procesando palabras que otro paciente en otras circunstancias le habrían parecido simplemente delirio religioso, pero que viniendo de este hombre, este ingeniero, anteriormente ateo, que había regresado de 15 minutos de muerte clínica sin daño cerebral, tenían un peso que no podía descartar fácilmente. Finalmente, asintió lentamente y dijo: «Te daré el alta en 3 días si todo continúa estable. Pero Ezequiel, creo que tu historia necesita ser contada. No sé qué significa todo esto, pero sé que desafía lo que pensaba que sabía sobre los límites de la vida humana». Ezequiel fue dado de alta del Hospital Maciel el 27 de marzo, exactamente 4 días después del accidente que debería haberlo matado. Graciela insistió en que viniera a vivir con ella durante su recuperación, y por primera vez en más de una década, Ezequiel aceptó sin resistencia. Dejó su apartamento minimalista en Pocitos, ese espacio de acero y vidrio que antes había sido su santuario de éxito solitario, y se mudó temporalmente a la casa humilde de su madre, en La Teja, durmiendo en su antigua habitación, donde todavía colgaban pósters descoloridos de equipos de fútbol de su adolescencia y una cruz de madera sobre la cama. Fue durante esas semanas de recuperación física, mientras sus costillas rotas sanaban y las contusiones se desvanecían, que Ezequiel comenzó el proceso de reconstruir completamente su vida sobre un fundamento diferente. Su madre lo llevó a la Iglesia Bautista Central de Montevideo, una congregación de tamaño mediano ubicada en un edificio modesto en el barrio Cordón. El pastor, un hombre de 50 y tantos años llamado Esteban Martínez, con una sonrisa cálida y ojos que irradiaban compasión genuina, escuchó el testimonio de Ezequiel durante más de 2 horas en su oficina pastoral llena de libros de teología y fotografías de misiones en África. Cuando Ezequiel terminó de contar su historia, el pastor Martínez se inclinó hacia adelante en su silla con los ojos húmedos y dijo: «Hermano, lo que experimentaste es lo que llamamos gracia preveniente. Dios te alcanzó cuando estabas completamente perdido. No porque lo merecieras, sino porque tu madre intercedió fielmente y porque Él es misericordioso, más allá de nuestra comprensión. Ahora la pregunta es, ¿qué harás con esta segunda oportunidad?». Ezequiel respondió sin vacilación: «Quiero ser bautizado, quiero hacer pública mi fe, y quiero dedicar el resto de mi vida a contar lo que vi, para que otros que están tan perdidos como yo estaba, sepan que hay esperanza, que hay algo más allá de este mundo material, que Jesús es real y que su amor alcanza incluso a los que lo rechazan». El bautismo ocurrió 3 semanas después, el 21 de abril, en un domingo soleado que Ezequiel recordaría como el día en que oficialmente murió su antigua identidad y nació una nueva, delante de una congregación de 200 personas que habían escuchado fragmentos de su testimonio y habían estado orando por él desde el accidente. Ezequiel descendió a las aguas bautismales vestido con una túnica blanca simple. El pastor Martínez pronunció las palabras antiguas: «Te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo», y sumergió a Ezequiel completamente bajo el agua. En ese momento, bajo la superficie, en esa fracción de segundo de inmersión total, Ezequiel recordó el vacío donde había estado perdido, pero esta vez sin terror, porque sabía que Cristo lo había rescatado de ese lugar y nunca lo dejaría regresar allí. Cuando emergió del agua, con lágrimas mezclándose con las gotas que corrían por su rostro, la congregación estalló en aplausos y alabanzas. Graciela estaba en la primera fila,
llorando con una alegría que había esperado durante 15 años, levantando sus manos en adoración a un Dios que responde oraciones de maneras que superan toda expectativa humana. La transformación de Ezequiel no fue solo espiritual, sino también práctica. Renunció a su posición en la constructora prestigiosa, una decisión que dejó a sus antiguos colegas completamente confundidos. Liquidó inversiones y usó el dinero para establecer una fundación sin fines de lucro llamada Segunda Oportunidad, dedicada a ayudar a víctimas de accidentes de tránsito y sus familias con apoyo emocional, espiritual y financiero. Contrató a un pequeño equipo de trabajadores sociales y consejeros, y personalmente visitaba hospitales para hablar con personas que habían sobrevivido traumas similares, ofreciendo no solo recursos prácticos, sino también su testimonio de esperanza. Su historia comenzó a circular, primero en círculos cristianos locales, luego más ampliamente. Universidades lo invitaron a dar conferencias sobre experiencias cercanas a la muerte, desde la perspectiva de alguien que había sido profundamente escéptico. Programas de radio cristianos lo entrevistaron. Iglesias de toda América Latina le pedían que compartiera su testimonio, y en cada oportunidad, Ezequiel hablaba con una mezcla de humildad y convicción absoluta sobre lo que había experimentado. Inevitablemente, alguien mencionó la serie The Chosen durante una de sus conferencias en una universidad en Buenos Aires. Un estudiante levantó la mano y preguntó, ¿cómo sabes que lo que viste no fue solo tu imaginación, proyectando imágenes de Jesús que has visto en películas o arte religioso? Ezequiel sonrió ante la pregunta, porque reconocía su antiguo escepticismo reflejado en ella. «Es una pregunta justa», respondió. «Y te diré algo interesante. Antes del accidente, por casualidad vi un episodio de The Chosen, la serie sobre la vida de Jesús. Hay una escena donde Jesús, interpretado brillantemente por Jonathan Roumie, mira a María Magdalena con una combinación de amor incondicional y autoridad transformadora que la libera de su pasado oscuro. Cuando vi esa escena, la encontré emotiva, pero la descarté como drama religioso bien actuado. Pero después de mi experiencia, volví a ver esa misma escena y lloré durante 20 minutos porque me di cuenta de algo. Los creadores de esa serie capturaron algo profundamente verdadero. Esa mirada que ves en la pantalla, ese amor que transforma, no es ficción idealizada. Es un eco, una sombra, un reflejo pálido de la realidad que yo experimenté. Jonathan Roumie actúa magistralmente, pero lo que yo vi no era actuación, era la fuente original de la cual toda representación artística de Cristo es apenas un destello distante. Esta conexión con The Chosen resonó profundamente con la audiencia hispana que seguía la serie religiosamente. Ezequiel comenzó a usarla como puente en sus presentaciones, mostrando clips de la serie y luego explicando cómo su experiencia validaba la autenticidad emocional y espiritual que los creadores habían capturado. Y si te emocionaste cuando Jesús llamó a Mateo, decía, si lloraste cuando restauró a María Magdalena, si sentiste esperanza cuando perdonó a Pedro, entonces ya has tocado algo real. Esas emociones no son manipulación dramática, son tu alma respondiendo a verdades eternas que reconoce incluso cuando tu mente las cuestiona. Meses después del accidente, Ezequiel estaba de pie frente al lugar exacto en la Rambla República de Chile, donde el camión había impactado su auto. La intersección había sido reparada, el poste de luz enderezado, no quedaba ninguna evidencia física del evento que había cambiado su vida para siempre. Pero Ezequiel podía ver todo claramente en su mente. El momento de distracción, el impacto, el inicio del viaje que lo llevaría a la muerte y de regreso a una vida completamente transformada. Se arrodilló en la acera, bajo la mirada curiosa de algunos transeúntes, y oró en voz baja. Gracias, Jesús, por este lugar. Gracias por el accidente que me mató. Gracias por los 15 minutos que pasé muerto. Gracias por mostrarme la verdad cuando todavía había tiempo de cambiar. Ayúdame a nunca olvidar la misericordia que recibí aquí. Ayúdame a vivir
cada día como el regalo que es, como la segunda oportunidad que no merecía, pero que tú me diste de todas formas. Cuando se levantó, el sol de la tarde iluminaba el río de la Plata con tonos dorados, y Ezequiel pensó en las palabras finales que Cristo le había dicho antes de enviarlo de regreso. Cuenta lo que viste. Sé mi testigo. Mientras caminaba de regreso a su auto, no el Audi alemán que había sido su orgullo, sino un modesto Volkswagen usado que ahora le servía perfectamente, Ezequiel supo con absoluta certeza que pasaría el resto de su vida cumpliendo esa comisión. La ciencia podía explicar el cómo de su supervivencia con términos médicos y estadísticas, pero solo él conocía el porqué. Porque un Dios misericordioso había escuchado las oraciones de una madre fiel y había decidido que la historia de un ingeniero ateo no terminaría en el vacío, sino que se transformaría en un testimonio de redención que alcanzaría a miles. Y en algún lugar de Montevideo, en una casa humilde del barrio La Teja, Graciela Torrealba se arrodillaba junto a su cama como había hecho durante 15 años, pero esta vez sus oraciones eran de pura gratitud, agradeciendo a un Dios que nunca deja de escuchar, que nunca deja de responder, que transforma la muerte en vida, y la desesperación en esperanza de maneras que superan toda comprensión humana.